Ok, hoy vamos a aprender la siguiente parte del curso. Vamos a empezar capítulo 2. Lo que vamos a hacer es, vamos a abrir el setup, que estamos en code. Vamos a usar un file que se llama user input. Entonces ahora tenemos que entrar a nuestro terminal. Vamos a ir al mismo lugar para poder ejecutar el código de Python. Entonces personal, para mí este es el Python course chapter 2. Estamos aquí, ls, nos acordamos que estamos en Windows, apretaríamos D y R, y esto nos muestra los programas que tengo, y vamos a usar user input. Entonces, la idea de esta parte es, claro, habíamos visto que si por ejemplo tenemos variables, podemos imprimirlas. Por ejemplo, tenemos user, tenemos Joshua, age 23, luego podemos hacer print, por ejemplo, user, luego el name, el user, y luego print age. Y un comentario que a veces a la gente se le olvida es, ahora si imprimimos esto, vamos así, que si no ponemos espacios delante del punto y coma, es decir, aquí es donde termina este string, los va a poner uno al otro. Entonces ahora ejecutamos Python user, pues... está todo bien. Vale. Otras versiones de Python no te ponen un espacio automáticamente, parece que aquí sí que te pone el espacio. Qué raro. Bueno, sí, va, todo bien. Entonces, si están usando las versiones más viejas, es importante aquí poner un espacio, porque si no te sale todo directo, pero parece que Python te lo hace automáticamente. Vale, perfecto. Pues tenemos esto, y ahora está bien y todo, pero imaginémonos que queremos que, pues no sé, esto no sea estático, es decir, que no sea siempre lo mismo, pero que un user pueda elegirlo. Es un poco como cuando entras en Facebook, tú puedes poner tu propio nombre. Entonces aquí hay una manera de poder ejecutar un programa y en runtime, es decir, mientras el código se ejecuta, que nosotros podamos meter estas variables. Entonces, de la manera que se hace esto es la siguiente. Básicamente decíamos user, que es una variable que creamos, pero ahora en vez de definirla, vamos a decir que esto viene del input. El input, esto quiere decir que lo que escribamos aquí lo va a poner ahí. Esto va a quedar más claro en un momento. Y como queremos un input, también tenemos lo que se llama un prompt. Y un prompt es básicamente la pregunta que le hacemos al usuario. Entonces aquí sería, please insert your name. Y ahora también queremos el age. Entonces, please insert, vamos a cambiar aquí, your age. Entonces ahora si ejecutamos esto, ahora va a quedar claro lo que acabo de decir. Es decir, esto no se va a parar el programa y va a decir, please insert your name, porque hemos pedido un input. Ponemos aquí ahora Joshua, o Pepe, para cambiar. Enter, ahora ha salvado Pepe en user, porque básicamente input espera que escribas algo y pongas enter. Una vez que hayas puesto enter, todo lo que has escrito antes lo va a salvar en user. Y ahora el age, pues, es muy viejo, tiene 99 años. Y ahora imprime user pt age 99. Y esto está guay porque lo podemos volver a ejecutar y cambiar el nombre. Ahora Obuma es el primo de Obama, que trabaja también para Puma, y tiene él 23 años, no joder. Así que podemos volver y usar este programa. Y mola porque ahora podemos interactuar con nuestro programa, así decirlo. En vez de tener que cambiar aquí el nombre, bla, 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 pues podemos usar un input de nosotros. Vale, esto es lo que se llama el standard input. Entonces, esto es el standard output, lo que vemos aquí, y el standard input es poner hacia aquí. Vale, y no sé, como ejercicio os recomiendo los deberes que tuvimos, pues reemplazarlos. Esto básicamente es el primer ejercicio, ¿no? Print tu información, pero ahora en vez de solo que sea estático, pues lo podemos definir. Entonces, por ejemplo, para dar otro ejemplo, imaginémonos que queremos calcular la media. Entonces, ahora imaginemos que tenemos, pues, A es igual a 2, B es igual a 3, pues la media de dos números, habíamos dicho que esto que es la media, esto es igual a más B sobre 2, por eso tenemos dos números, sobre 2 y la media.
Y ahora si imprimimos esto, pues sale que la media es igual a 2 y medio. Con espacio aquí para que quede más lindo. Perfecto. Porque 5 entre 2 es 1. Si ahora, imaginemos que queremos pues que nosotros pongamos los números en el standard input de la misma manera que pusimos el resto. Entonces ahora vamos a poner input first number, insert first number, algo así, por ejemplo, igual está más claro. Esto, copiar esto abajo, ve aquí, insert second, y aquí the mean is, por ejemplo. Entonces ahora si ejecutamos esto, nos pregunta el primer número, por ejemplo 2, el segundo número 3. Tenemos un error. Entonces acordémonos, cuando tenemos un error es importante no panic, porque aquí nos va a decir cuál es el problema. Y aquí dice, el problema es en nuestro cálculo, ¿no? Porque dice que es en línea 5, que es aquí. Y ahora está diciendo unsupported operand string and int. Entonces es relacionado con lo que se llama un type. El type es algo que aprendimos, pero no mucho en detalle, y es la idea de que diferentes variables pues tienen diferentes tipos. Tienes un tipo para números y un tipo para letras. Es importante porque el ordenador tiene que saber qué tipo de objeto es para poder manipularlo de diferente manera. Por ejemplo, división no tiene sentido para letras, ¿no? Igual suma sí, porque hemos visto que si sumamos dos letras las pone una a la otra, las concatena, pero división no está definido para letras. Entonces el problema, básicamente todo lo que escribimos aquí en el input, el ordenador lo ve como si fuese un string. Entonces para ver que efectivamente esto es el caso, vamos a borrar esto del input y ahora vamos a escribir 2 como si fuesen string. Si nos acordamos, un número puede ser representado como número si quitamos las comillas estas, o como letra si ponemos las comillas. Entonces si ejecutamos esto, nos sale exactamente el mismo tipo de error. Vemos que es exactamente el mismo. Y otra manera de ver esto es que se puede imprimir lo que se llama el type. Vamos a comentarlo. Entonces hacemos print type. Entonces el type va a decirnos cuál es el tipo. Type of A, por ejemplo. Aquí dice class string, porque efectivamente, pues si ahora cambiamos, quitamos las comillas, type int. Entonces, claro, si es un int no hay problema. Entonces, bueno, si esto fuera un int, pues no hay problema, porque si ahora queremos calcular esto, funciona 2,5. Entonces, esto es buena manera en programación. Ver primero si funciona y luego ir cambiando las cosas. Eso sí que funciona, pero el problema es que como esto es string, queremos cambiarlo a int. Es decir, es una pregunta, ¿no? ¿Existe una manera de cambiar de string a int? Y la respuesta es sí. Y existe lo que se llama casting. Y básicamente casting es transformar el tipo del objeto. Entonces lo que podemos hacer es, tenemos aquí a, pues luego lo que podemos hacer es a es igual a int a, b es igual a int b. Entonces ahora si imprimimos aquí, hagamos primero solo con uno. Entonces si tenemos print a is of type, y luego aquí vamos a poner el type de a. Y si ahora esto lo ponemos aquí, pues aquí ya hemos visto. Aquí va a decir a is of type string, por lo que vimos antes. Pero lo que va a pasar ahora es que int va a transformar lo que ponemos dentro hacia un número. Y no, esto solo lo prueba. Como aquí sí que hay un número dentro, lo logra, pero si no fuese un número, pues habría un error. Eso también lo podemos comprobar. Y perfecto, ¿no? Porque ahora el primer print dice que es un type de string y el segundo es un type de int. Entonces con esto ahora podremos hacer cálculos porque lo ve como número. Pero si ahora imaginemos que esto fuese un C, hola, es una letra, pues ahora habrá un error porque es invalid literal, que básicamente no puede convertir letras en un número. No tiene sentido. Pero hay veces que igual las letras sí se pueden convertir porque tienen una representación. Pero bueno, en general solo vamos a usarlo si sabemos que el string que tenemos aquí es una letra de verdad. Entonces ahora si volvemos a lo que teníamos antes, era esto, pues ahora si decimos, acordémonos que esto no funciona porque esto es un string. Pero si ahora decimos
A es igual a int de A y lo mismo para B, pues ahora sí que funciona. Y es 2,5, pues lo que nos esperábamos. Y ahora podemos reemplazar esto con el input, porque acordémonos que de aquí teníamos el problema. Insert A, insert B. Porque ¿cuál es el problema? Entonces A, por ejemplo, 2, B, 3. Porque el problema es que cuando hacemos input, cuando algo viene del standard input, va a, aunque escribamos aquí un número, aunque aquí pongamos 2, el ordenador va a representar básicamente este input directamente como string. Como sabemos que es un número, vamos a convertirlo en un número para después poder hacer operaciones. Y eso es todo lo que son tipos y input. Pero bueno, hay otro detalle que también vale la pena añadir. Esto es la primera parte. Pues, imaginémonos que queremos, ahora eran números enteros, ¿no? 2 y 3, pero imaginemos que tenemos fracciones. El problema es que integer viene de alemán, quiere decir que es un número entero, y un número entero básicamente es 1, 2, 3, menos 1, 0, son todos los números que no tienen una fracción. Y básicamente si ponemos int, pues de una... no. Pero también hay números que se llaman, tipos que se llaman float, que esos también son como con fracciones. Entonces es importante para saber cuál es cuál. Y para dar un ejemplo, imaginemos que tengamos A es igual a 2,3 y B es igual a 0,7. Entonces si hacemos print, si ahora C es A más B, pues aquí va a salir 5, ¿no? 3. Vemos que es 3. Pero si ahora decimos A es igual a int de A, B es igual a int, creo que no va a salir lo mismo. Y ahora vamos a ver por qué. Sale 2. ¿Por qué? Porque int va a agarrar la parte entera. Aquí la parte entera es un 2. Básicamente el int va a ignorar todo lo que son las comillas. Entonces el int aquí es 2, aquí es 0, 2 más 0 es 0. Y bueno, para ver que efectivamente es el caso, podemos imprimir A e imprimir B. Y vamos a ver que efectivamente lo que tenemos es 2 y 0. ¿Y cuál es la razón? Entonces tenemos int, porque tenemos algo que se llama un float también. Estamos complicando ahora un poco más las cosas. Si hacemos esto, se queda. Básicamente, vamos a dibujar esto para aclararlo un poco. Entonces tenemos diferentes tipos, hemos visto. Tenemos variables, tenemos types. Y los types son los tipos de variables. Ahora hemos visto que tenemos lo que se llama un string, str. String. Y estos son para las letras. Por ejemplo, A es igual a hola. Luego tenemos números, pero los números tienen dos tipos, bueno, hay varios, pero dos principales tipos. Unos son los int y otros son los float. Y básicamente los int son los números enteros. Por ejemplo, A es igual a 1 y esos son las fracciones. Por ejemplo, A es igual a 2,2. Y la idea de decirle al ordenador a veces cuál es el tipo es para salvar memoria, porque para tener un int en la memoria es mucho más fácil, por eso tenemos 1, 2, 3 o algo, pero los float tienen mucho más información porque tenemos todo lo que está atrás. Entonces la idea de separar los tipos. También hay otros tipos que veremos más tarde, por ejemplo uno es el que se llama boolean, bool, y boolean básicamente es algo que solo puede ser true or false. Pero esto lo veremos más tarde. Entonces lo importante es que básicamente todo se puede convertir como string, ¿no? Por ejemplo, un número podemos interpretar como string, esto veremos después, pero también se puede interpretar como string. Entonces es importante saber el ordenador cómo lo está viendo ahora, porque como hemos visto, podemos tener un número en string y si queremos hacer división no va a poder hacerlo. Entonces para ver cuál es el tipo podemos usar la función type. Bueno, y esto concluye lo que es input y types. En el siguiente capítulo hablaremos de cosas que pueden permitir a nuestro programa interactuar de una manera más interesante, que se llaman los if statements.